Muy bien, vamos a mirar esta mañana. Dios ha estado inquietando mi corazón y ha puesto una palabra que estuve desatando también hace un rato en la parte profética. Todos nosotros experimentamos pruebas y dificultades. Y este tiempo, esta conferencia se llama Tiempo de Prueba, Tiempo de Bendición. Dígale que está a su lado, el tiempo de la prueba es tu tiempo de bendición. Tiempo de prueba, tiempo de bendición. Y voy a leer un pasaje que está en Isaías, capítulo 60, versículos 1 al 3. Isaías es un libro profético en la Escritura. Y es el libro que nos habla acerca de la venida y también del regreso de Jesús después de su primera venida. Su primera venida fue cuando Él fue a la cruz del Calvario y pagó el precio de nuestro perdón y nuestra salvación en Cristo. Pero Él regresa por su iglesia y estamos cerca del regreso de la venida del Señor. Y dice la Escritura que sobre ese tiempo vendrá un tiempo de gran oscuridad. Isaías 60, 1 al 3 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra. Dígale que está a su lado, tinieblas están cubriendo la tierra. Pero la gloria del Señor resplandecerá sobre ti. A veces tenemos mucho problema con las dificultades. Este es un tiempo de muchísima tribulación, de ansiedad, de estrés. Es un tiempo donde las personas están realmente teniendo problemas serios a nivel de su familia, serios a nivel económico, hay pecado, hay cosas que dañan nuestras vidas. Pero el Señor dice que sobre su pueblo, sobre su iglesia, a pesar de las tinieblas que vengan, y está hablando de tinieblas morales, tinieblas espirituales que están viniendo sobre la nación, sobre el mundo entero, sobre los hijos de Dios, vendrá su luz. Y quiero explicar cómo es esto, porque tengamos esperanza en nuestras vidas. Muchas veces estamos realmente angustiados. No sé cuántos se han puesto en ansiedad por la situación que estamos viviendo a nivel mundial, todas las cosas que están ocurriendo en las diferentes naciones. ¿A cuánto les ha preocupado la situación de nuestra niñez? Los procesos de paz. Está preocupante, todo eso va a determinar nuestras generaciones. Hablaba con una persona el otro día que estaba como despistado y le decía yo: ¿estás orando por algo de esto? ¿Estás pidiéndole a Dios para que nuestro presidente, para que la gente que está ahí en el Congreso, Corte Constitucional, sean gente justa, que legisla a favor de la verdad? ¿Estás orando por estas personas? Porque hay tinieblas sobre esto para legislar a favor de la maldad. Y tenemos que levantarnos en oración, pero también en esperanza, porque no todo es oscuridad. Porque los hijos de Dios tenemos luz y está dentro de nuestros corazones. Y no seremos derrotados por el mal. El Señor prometió que su iglesia brillaría en medio de la oscuridad. Y dice acá: porque tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Dígale al que está a su lado: sobre ti resplandecerá la luz del Señor. Sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a la luz, a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. La vida se presenta con muchísimos desafíos. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo de mucha incertidumbre para las personas. La gente busca propósito de vida, busca sobrevivir. Y a veces es como la historia de los discípulos que cruzaban el mar de Galilea. El mar de Galilea no es que sea un mar, es un lago grande. Y cuando van las embarcaciones se levanta un viento contrario y las tormentas que se ocasionan ahí no son tormentas de olas de 3, 6 metros de altura. Son pequeñas olas que se levantan y las embarcaciones empiezan a ser golpeadas sistemáticamente por pequeñas olas contundentes que golpean, hasta que finalmente las embarcaciones se destrozan. A veces cuando usted puede ver una ola muy grande, un problema muy grande, usted dice: voy a prepararme, pero cuando son pequeñas olas que todos los días te están golpeando, tú empiezas a ser conmovido interiormente, te fatigas. ¿Cuántos se han cansado?
A veces todos los días parece que un golpe nuevo nos espera. Hoy, ¿cuál será la noticia? ¿Cuál será la dificultad? ¿Cuál será el problema? ¿Qué entrará en crisis en nuestra vida? Y entonces la vida se vuelve resolver y resolver pequeñas cosas que vienen con contundencia, pero vienen de tal manera, con un ritmo, que empiezan a dañarnos por dentro y nos hacen perder la fe y la esperanza. Una nueva preocupación. Detrás de cada victoria, a veces viene una nueva preocupación. Y podemos caer en la actitud de los discípulos. Cuando los discípulos estaban cruzando el mar, Jesús les dijo, vamos al otro lado del lago. Y los discípulos estaban cruzando ese mar de Galilea. Y vino esa tempestad y empezaron a ser golpeados y golpeados semana tras semana, una molestia nueva, un golpe nuevo, una contienda nueva. Algo te está desgastando. Dice que ellos estaban golpeados por el viento. Y finalmente Jesús estaba en la barca, pero Jesús se había quedado dormido. Y a mí me impresiona cómo el Señor puede dormir en el filo de un machete. Porque el Señor se queda dormido en las tempestades. Y uno ve, se da cuenta que Jesús tenía muy buen sueño, no es como el nuestro. El estrés te hace perder el sueño. Pero Jesús no tenía estrés. Él dormía donde sea. Cuando descansaba, descansaba. Cuando jugaba y se alegraba, se alegraba. No es como nosotros que vamos al parque y estamos todavía con la mente en el problema de la casa, de la oficina, del vecino, de lo que sea. Él estaba en lo que estaba, vivía su presente. Y se alegraba en él porque tenía la certeza de su Padre, de su amor. Por eso tenemos que hablar del amor del Padre. Porque cuando tú tienes el amor del Padre vas a estar en paz, en tu corazón. Y estamos como ellos que despertaron a Jesús y le hicieron el reclamo. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y cuando caemos en ese reclamo, le estamos diciendo a Dios, Señor, te olvidaste de mí. Te olvidaste en medio de mis circunstancias. Y es fácil caer en esto cuando tú eres golpeado ola tras ola de dificultades o de problemas. Sea en casa, en la oficina, donde quiera que te estés moviendo, en tu colegio, vienen problemas, pero Jesús sigue estando allí. Y tenemos que tener una confianza en la palabra de Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Voy a volverlo a leer y algunos se lo saben, dígalo conmigo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando viene una dificultad para un hijo de Dios, usted tiene que tener en cuenta algo. Esa dificultad lo va a ayudar a bien. Y esto es una ley para los que aman a Dios y para aquellos que caminan en el propósito de Dios. Recuerde que no es para cualquiera que recita el versículo, porque hay una condición ahí. ¿Cuál es? Amar a Dios en primer lugar. Y segundo, caminar conforme al llamado que te hizo, al propósito que te encargó. Que es ser luz, que es predicar el evangelio, que es ganar a otros por Jesús. Ese propósito eterno que Él le encargó a cada creyente. Y cuando yo amo al Señor y estoy en ese propósito, en ese llamado del Señor, y lo amo de corazón, aún las circunstancias más complicadas de nuestra vida son un agente de bendición para nosotros. Ahora, decirlo y vivirlo son dos cosas distintas. Cuando estamos en una crisis económica, cuando no hay pan para nuestra mesa o estamos temerosos de una situación, despedir nuestro trabajo o fracasar en nuestro negocio, no es fácil decir esto me va a ayudar para bien. La palabra ayuda para bien es la palabra sinergia. La palabra sinergia es una palabra que se usa mucho en el trabajo de equipo. Cuando muchas personas o un equipo, personas se ponen de acuerdo y trabajan cooperando, asociándose, logran resultados extraordinarios. Por el trabajo en equipo pusimos un hombre en la luna. Digo pusimos ahí por meterme a la colada.
pero todo un trabajo extraordinario de hombres de ciencia que llevaron y pudieron a lograr romper cosas, a crear cosas, desafíos. Muchos de los inventos que tenemos hoy en nuestras cocinas vienen de la investigación aeroespacial, del microondas, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas porque estaban buscando maneras de comunicarse diferente que las ondas simples de radio. Entonces se crearon las microondas y por accidente hallaron que cocinaban el proceso. Así que está utilizando un invento de la NASA, de la era aeroespacial, y está utilizando un montón de cosas. Pero ellos se pusieron en un problema y trataron de resolverlo, y al resolverlo, esa sinergia de tener personas con diferentes especialidades, diferentes ángulos, hizo que desarrollaran mayores inventos y lograron alcanzar objetivos. Por eso la iglesia debe trabajar como sinergia, juntos, para poder vencer e ir adelante en los retos que nos presenta este tiempo. Pero los que aman a Dios, todas las cosas tienen una sinergia que les ayuda a bien. Y yo he visto que hay diferentes cosas que ocurren, y voy a hablar solo de dos cosas. El tema de esta mañana significa tiempo de prueba, tiempo de bendición. Cuando las personas se mueven de manera independiente de Dios, cuando nosotros cometemos errores y pecados, venimos a tener muchos problemas en nuestra vida. Y quiero cambiar hoy un poco la perspectiva que tenemos del pecado y de la derrota. Cuando usted conoce a Jesús y ama a Jesús, eso no lo hace exento de cometer errores y pecados en su vida. Muchos de los que estamos aquí, después de conocer al Señor, hemos cometido errores y pecados grandes y nos han costado lágrimas en nuestra vida. ¿Cuántos lo han hecho? Y muchas veces lo que Satanás viene a nuestra mente a decir es que tú y yo estamos desechados por Dios, que el pecado que cometimos es un pecado que ya no nos deja ir adelante y nos quedamos trabados en el pasado. A veces cuando estamos con nuestras familias, y si usted es un padre honesto, va a tener que reconocer ante sus hijos que usted también cometió errores y pecados en su pasado. Porque a veces nosotros tratamos de darle la mejor imagen a nuestros hijos y no somos muy honestos y tratamos de que ellos no hagan, pero no queremos que hagan solamente porque es malo, sino porque usted ya pasó por ahí y usted también ya lo hizo y eso le causó dolor y usted dice: yo no quisiera que mi hijo, que mi hija tuviese este dolor en su vida. Y muchas veces padres no pueden corregir a sus hijos simplemente porque ellos también hicieron lo que ellos están haciendo ahora y se sienten descalificados, desautorizados. Y yo, ¿cómo le voy a decir que no haga esto? Pero quiero decirte que tu autoridad para decirle a tus muchachos que no hagan X o Y cosa, que no se metan en el sexo antes del matrimonio, que no se metan en rumbas o que no vayan a ciertos lugares o no se metan en pandillas, no viene de que tú no hayas participado ahí, sino de que tú participaste y seguro que fracasaste y seguro te dolió, pero tú conociste a Jesús y Él cambió tu corazón y tú quisieras evitarle ese dolor a tu hijo o a tu hija. No quisieras ese daño para él. Por eso es que tú tienes toda la autoridad. Dígale que está a su lado, aunque hayas cometido errores y pecados, tienes toda la autoridad de Dios para enseñar a tus hijos. Y no estamos aquí como santurrones que nunca lo hicimos. Sí, lo hicimos cosas y pasamos por dificultades, pero precisamente de esa experiencia, chévere que aprendan nuestros hijos y no tengan que pasar por los mismos dolores que tuvimos. Pero Satanás nos mete en la mente que cuando cometemos una falta moral o cometemos un pecado y esto ha tenido consecuencias graves en nuestra vida, ya no tenemos oportunidad y que ya las consecuencias son desastrosas.
Pero Dios dijo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y la palabra todas las cosas involucra todas las cosas. El pecado es parte de la experiencia de los creyentes. No es antes de conocer a Cristo que yo pecaba. Aún después de conocer al Señor, la diferencia es que ahora yo me arrepiento y busco el cambio. Y tengo al Señor en mi corazón que me ayuda a cambiar. Esa es una gran diferencia entre lo que yo hacía antes y lo que hago ahora. Ahora estoy aprendiendo lecciones valiosas de Dios y Dios ha dicho que aún mis fracasos morales me ayudarían a bien. Y déjeme ilustrarle esto. En Oseas capítulo 2, versículo 14 y 15. Me encanta esta palabra, este pasaje. El pueblo de Israel no fue conocido por ser muy obediente al Señor. A pesar de que conocía al Dios verdadero, ellos no obedecían al Señor. A pesar de que Dios se les revelaba con milagros, con bendiciones, con prodigios, ellos siempre se estaban desviando, siempre estaban buscando ídolos, siempre estaban entretenidos con las cosas de la cultura de su mundo. Estaban muy entretenidos siguiendo otras cosas, placeres. Y el Señor les hablaba reiteradamente. Y aquí en Oseas, que es un libro del profeta, Dios les está reclamando y les está diciendo que ellos habían sido infieles. Y en el versículo 14 dice, pero he aquí, yo la atraeré, está hablando de Israel, y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y les daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de Egipto. ¿Qué está diciendo el Señor? Les está diciendo, ellos habían prosperado en ese tiempo, pero la mayoría de personas cuando prospera, en lugar de acercarse más a Dios, se olvida de Dios. Cuando tiene dinero, deja de orar. Cuando empieza a tener paz o consigue novio, novia o se casa, en lugar de acercarse más a Dios, la mayoría se queda detenido en la bendición y se aleja de Dios. ¿Les parece conocido eso? Es una tendencia del corazón humano, que cuando empiezas a prosperar en algo, ya no estás tan apasionado por Dios. Es como el creyente que prospera y compra algo, entonces de pronto compra un lugar afuera de la ciudad, entonces ya no puede adorar al Señor el domingo porque ahora estamos en la finquita. Y entonces ya la finquita se le volvió lo más importante en su corazón. Y no adorar al Señor. Y el que consigue novia y está feliz con su novia, se enamora, y entonces ya no está orando, porque antes de que tuviera era de rodillas, ¿verdad? Señor, dame. Y apenas consigue, quiere tanto su regalito que se olvida de que Dios es el que da todas las bendiciones, que Él es el que provee para tus necesidades, que Él es el que sostiene tus relaciones. Y entonces nos olvidamos y nos apartamos, y eso le pasó al pueblo de Israel. Así que el Señor dice, yo le traeré y le llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Porque lo que Dios quiere de nosotros es nuestro corazón. Cuando tú estás enamorado de Dios, tu corazón está con Él, pues no es difícil venir a la iglesia, no es difícil madrugar a orar. Cuando tú estás enamorado no es difícil. Yo tenía una muchacha que me traía medio loco, yo tenía como 17 años y me tenía bien enamorado, y recuerdo que ella me dijo, ay, si quieres ser mi novio tienes que ser como yo, y yo me madrugo todos los sábados 5 de la mañana a trotar. En mi vida yo me había parado a trotar. A mí me gustaba jugar basquetbol, pero jugaba a las 10 de la mañana, dormía hasta las 9:50. Pero al otro día yo estaba ahí, aquí vengo a trotar. Y ella, ay, tan chévere que madrugaste. Y claro, yo estaba tragado. Y entonces cuando usted está enamorado, usted hace cosas inusuales. Hay unos que se vuelven poetas y eso escriben poemas. Espere que se case y verá que se le acaba la prosa, el verso y lo que sea. Pero tú haces cosas que cuando estás enamorado no harías. Por eso uno puede ver el amor de un creyente por Jesús cuando se le dice, oye, venga, ven aquí, hagamos tal cosa, ven a estudiar en la escuela de líderes, ven a
a orar en la mañana. No, eso es muy difícil. Cuando la persona está enamorada dice, ¿a qué horas hay que estar ahí? Ni siquiera hay que decirle, madruga de corazón. ¿Por qué? Porque el amor implica que estás dispuesto a pagar un precio, porque el amor es el grado de valor más alto que puedes asignar a otra persona. Y cuando tú estás enamorado, le asignas un valor enorme a esa persona. Así que cuando nosotros prosperamos, a veces el amor se va detrás de la prosperidad y nuestro corazón empieza a asignarle valor a otras cosas y nos apartamos. Y el Señor les dice que cuando haces eso, estás a las puertas de entrar en un desierto. El desierto es para los que pierden su amor y su pasión por Dios, como creyentes. Y entonces lo que parecía la gran bendición se te vuelve el problema. Y empiezan a ocurrir cosas. Pero el desierto es parte del proceso de Dios, que cuando nos lleva al desierto, nos atrae hacia Él. Porque acuérdate, cuando estabas en el desierto, ¿qué hacías? Orabas, buscabas, adorabas, llorabas delante de Dios. Y entonces el corazón tuyo vuelve a darle el primer lugar al Señor. Pero lo más lindo de esto es que dice en el versículo 15, y les daré sus viñas. O sea que habían perdido sus bendiciones. Las viñas son un símbolo de la prosperidad. Y ellos perdieron las bendiciones, entonces dice, les daré sus viñas. Dígale que está a su lado, si estás en problemas, si hay cosas que han tomado tu vida por causa de tus pecados y errores, Dios volverá a prosperarte cuando tu corazón vuelva a Él. Pero mira esto, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Acor es un valle que significa problemas. La palabra Acor significa problemas. Y entonces el Señor les dice, sí, ustedes se desviaron tras los ídolos, se desviaron en sus pecados, prosperaron y se apartaron de Dios, pero ahora yo no solo los voy a traer a mí al desierto, sino que también los voy a prosperar, pero te voy a dar el valle de los problemas en el cual te metiste como tu puerta de esperanza. Entonces uno empieza a pensar que cuando yo estoy en problemas y si yo camino con Dios y yo todavía amo al Señor y a pesar de que haya hecho errores o pecados en mis relaciones o en mi manejo del dinero, Dios hará de alguna manera que esos problemas se conviertan en tu puerta de esperanza. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y Dios hará que esa circunstancia que estás viviendo, que se te volvió un lío económico o relacional con tu hijo, con tu esposo, porque te metiste en un problema, en un pecado, esa será tu puerta de esperanza. Y en ese problema verás el resurgir de la luz del Señor en medio de las tinieblas. El Valle de Acor recibió ese nombre por un evento que fue muy famoso en el libro de Josué. En Josué, él llevaba a todo el ejército israelita para tomar la tierra prometida y estaban conquistando la tierra prometida. La primera ciudad, ¿se acuerdan que conquistaron cuál fue? Jericó. Y vencieron esa ciudad y Dios les dio un mandamiento y les dijo, no tomen nada de la ciudad, quiero que todo me lo ofrezcan a mí, pero no se queden con nada. Y hubo un hombre llamado Acán, que le entró la codicia en su corazón y miró por ahí un manto, miró por ahí un lingote de oro y otras cositas y dijo, ¿cómo así que vamos a ofrecer esto al Señor y no nos vamos a quedar con nada? Así que él desobedeció el mandamiento del Señor y por desobediente, él lo escondió en su tienda. Cuando fueron a pelear y fueron a conquistar la siguiente ciudad, que se llamaba Jai, era una ciudad pequeña, nada comparable con Jericó, fueron derrotados por un ejército insignificante. Así que Josué se rasgó las vestiduras, empezó a llorar y a decir, Dios, ¿para qué nos trajiste aquí? Para que nos mataran.
Y el Señor le dice, no te pongas a llorar, hay pecado en Israel. Y el pecado ha traído la derrota, porque el pecado trae la derrota a nuestras vidas. Somos derrotados cuando caemos en pecado, cuando nos metemos en circunstancias. Y entonces llevaron y encontraron a Acán y lo llevaron al valle de Acor. Y en ese valle, que lo bautizaron así, porque fue el valle de los problemas, Dios juzgó el pecado de Acán. Pero ese mismo día que Dios juzgó el pecado de Acán, ese mismo día Dios les dijo, tendrán la victoria. Y al otro día, estoy hablando de Josué capítulo 7 y capítulo 8, el Señor les dio la victoria y ellos conquistaron el resto de la tierra prometida, pero tuvieron una pequeña derrota. Una derrota que no destruyó el plan de Dios, ni cambió el amor y el propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel. Dígale al que está a su lado, tus derrotas no cambiarán el propósito de Dios con tu vida. Escúchame bien. Porque en el lugar donde mayor problemas hay, es el lugar donde la luz del Señor y la gracia del Señor brilla. Y déjeme decirle algo aquí. Los pecados y errores que cometemos son el lugar de la manifestación sobrenatural de la gracia y el perdón de Dios por medio de Jesucristo. Porque las circunstancias que has vivido y los pecados que has cometido y los errores se convertirán en la bendición que traerá tu vida el Señor por causa de Jesús. Y déjeme explicarlo esto, porque a veces la gente dice, espere, ¿eso significa que me tengo que meter en pecados para que Dios me bendiga? No. Nada que ver con eso. Nos apartamos del pecado. Buscamos ser honestos, ser limpios moralmente, sexualmente, buscamos caminar con Dios, porque Dios agrada esto. Pero indefectiblemente nuestra naturaleza entra en problemas y pecamos contra Dios. Pero si tú amas a Dios, aún esas circunstancias serán cambiadas por el Señor. Déjame mostrártelo con una historia. En Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, hay una historia. Y yo creo que el peor día de la vida de esta mujer en esta historia ocurrió ese día. Está la historia de una mujer que fue pillada en el acto de adulterio. Los fariseos buscaban siempre molestar a Jesús, atacar a Jesús. Y siempre querían hacer que el Señor cayera en alguna trampa y estaban ahí listos para preguntar cosas, para hacer lo que Él respondiera o que actuara y fallara en sus enseñanzas o en sus decisiones. Ellos estaban buscando una ocasión para que Jesús cometiera un error. Y dice que estaban buscando y mirando a esta mujer y se dieron cuenta que la muchacha había hecho una cita clandestina. Y seguro que estaba mal en su matrimonio, seguro que tenía problemas difíciles que no podía resolver, estaba aburrida por la cantaleta, por la tacañería, por la dureza, por la frialdad, por todas esas cosas que ustedes no conocen. Y cuando esta mujer fue pillada, porque dice que la estaban vigilando, y entonces la pescaron en el acto, la tomaron y se la llevaron a Jesús y se la tiraron a Jesús. Y la pobre muchacha avergonzada, me imagino que estaba medio vestida. Y dijo, porque en el pensamiento de la religión, el pecado de adulterio se penaba con la lapidación. Debía matarla. Así que todos tomaron sus piedras y se la tiraron al Señor allí. Y cuando Jesús la ve, no le dice absolutamente nada. Y ellos le preguntan a Jesús y le dicen, la ley de Moisés dice que el adulterio, la paga del adulterio es que muera a piedra. ¿Tú qué dices? Y pusieron a Jesús con esa pregunta. Y esta mujer yo creo que pensó, este es el último día de mi vida.
Realmente fue el peor día de su vida, pero también fue el mejor día de su vida, porque Jesús hizo la diferencia. Y es que las cosas nos ayudan a bien cuando nos encontramos con Dios a través de Jesucristo, cuando metemos a Jesús en el problema. Y el gran error de los fariseos fue haber tirado a esta muchacha a los pies del único que la podía juzgar y que no quería juzgarla, porque Jesús nunca tuvo en mente el juicio sobre ella. Y esa mujer que estaba pensando, hoy fue el último día de mi vida, unos instantes después, salió gritando y alabando al Señor, porque Jesús no solamente les dijo aquella frase que ustedes conocen de sobra, a los fariseos les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y con eso desarmó a todos, porque la conciencia de todo ser humano tiene algo sucio. Así que las piedras empezaron a caer. Empezaron a caer. Y la gente se empezó a ir. Dice que del mayor al menor empezaron a dejar ese lugar. Y el peor día de la vida de esta mujer fue el mejor día de su vida. No solo porque recibió el perdón, sino porque Jesús le dijo, vete y no peques más. Y la mujer se fue con su salvación y con su perdón en el corazón. El peor día de nuestras vidas. Yo no sé cuántos han tenido un día malo. Un día donde las cosas te salen al revés, donde peleas con todos. Donde haces errores, dices cosas que nunca debiste haber dicho. Y quiero decirte que cuando llevas eso al Señor, el peor día de tu vida será cambiado en la puerta de la esperanza del mejor día de tu vida. Y es donde el Señor viene para nosotros. Porque Jesús hace la diferencia. Y el Señor me dijo, dile a mi iglesia que se olvide del peor día de su vida, porque será el mejor día de su vida. Porque Dios cambiará tus errores con su gracia y su perdón y te dará una nueva oportunidad. Y el pecado no solo es eso, porque el pecado es usado por Satanás para que nosotros siempre nos desanimemos en nuestro caminar con Dios. Y otras veces estamos dándole un valor tan grande que parece que la cruz no fuera suficiente para perdonar nuestros pecados. Pero la cruz es suficiente para darnos no solo perdón, sino un nuevo proyecto de vida. La cruz es mejor. La gracia de Dios es mejor. Así que, si tú me estás entendiendo, los pecados y errores que has cometido son el lugar de la manifestación sobrenatural de la gracia y el perdón de Dios por medio de Jesucristo. Y eso que parecía que te iba a destruir, no será así, sino que cambiará para la gloria de Dios. Si venimos a Jesús, seremos transformados. Hay una segunda cosa que nos desanima enormemente, y es cuando recibimos adversidad y oposición en la vida. A veces planeamos cosas y nos va mal. A veces nos ganamos enemigos y personas que vienen contra nosotros. No hay cosa que diga el proverbio más sabia, que es que toda excelencia de obras despierta la envidia de los hombres. ¿Han leído eso? A veces tus enemigos no es porque tú obraste mal, sino simplemente porque tú estás obrando muy bien. Y cuando una persona obra bien, la mediocridad de los que están cerca es descubierta. Y cuando eso ocurre, ¿qué ocurre? Te metes en líos, porque hay enemigos que no quieren que tú hagas lo que estás haciendo porque ellos quedan muy mal. No porque tú los estés ofendiendo, simplemente porque tú estás actuando como debe ser. La historia de José, yo creo que es la historia que muestra esto. Y esta es la segunda cosa que debes cambiar en tu mentalidad de los problemas que vienen a la vida. La adversidad y la oposición, ¿qué función tienen en nuestra vida? Si decimos que a los que aman a bien todo les ayuda a bien, ¿qué función tiene la opresión, la oposición, la adversidad en nuestra vida? Dígale al que está a su lado. Toda oposición, cuando tú amas a Dios, es el trampolín que Dios usa para llevarte al siguiente nivel. Toda oposición, toda adversidad te promociona. Te promociona.
Escúcheme. Yo no estoy hablando aquí ahora de pecados. El pecado fue vencido en la cruz. Y si tú vas al Señor, Él cambiará el peor día de tu vida en el mejor día de tu vida. Pero cuando nosotros estamos experimentando oposición, a veces en el trabajo, a veces te estás portando súper bien, vienes a la iglesia, adoras al Señor, le sirves. ¿Y quiénes son los que se levantan en contra tuya en casa? Yo he visto personas en casa que sus hijos o su esposo o su cónyuge empieza a servir al Señor, empieza a amar, empieza a orar, y la oposición que le arman porque está haciendo cosas buenas. Y Dios está diciendo, la oposición no te derrotará, porque en medio de las tinieblas de oposición vendrá la luz del Señor, pero tienes que meter al Señor. José, el menor de los hijos de Jacob, fue un muchacho excepcional. Desde pequeño tuvo unas revelaciones proféticas y Dios le mostró que él sería un gran líder. Y entonces José contó a sus hermanos sus sueños. Ahora, cuando usted va a sus hermanos mayores y les dices que yo voy a ser el jefe sobre ustedes, y usted está en una cultura donde el mayor es el jefe del clan y usted es el menor, pues se ganó la enemistad de sus hermanos. Y lo odiaron tanto que lo maltrataron verbal y físicamente hasta que finalmente lo tomaron y lo vendieron como esclavo a unos amalecitas. Y uno dice, el peor día de la vida de José fue el día en que él compartió sus sueños. Porque ese día se ganó la enemistad y fue vendido como esclavo. Y ahora como esclavo lo compra un hombre llamado Potifar. Y José era un buen hombre, él administraba correctamente y Potifar vio en él cualidades y lo puso a administrar todos sus bienes. Como era tan excelente el muchacho, él empezó a administrar todo en la casa. Y era tan admirado por todos que hasta la mujer de Potifar puso sus ojos en él. Y entonces José, que ya había sido arrancado de su familia, que ya había sido golpeado, y cómo duele cuando nuestras familias nos hacen daño, cuando nos critican o nos acusan. Ahora está ahí y esta mujer empieza a seducirlo. Pero José es un hombre íntegro y dice, yo no me meto en estos líos. Yo respeto a Dios, temo a Dios y no haré eso contra tu marido. Y por ser íntegro, esta mujer se enojó tanto que quiso, ¿verdad?, acostarse con él. José tuvo que huir y la mujer empezó a gritar y a decir, me quisieron violar, y lo acusó y lo metieron a la cárcel. El peor día de la vida de José, el día que decidió ser íntegro en su vida sexual. Y le causó un tremendo lío. Y uno dice, pero espérese. El peor día cuando él compartió sus sueños de Dios y fue vendido como esclavo. El peor día cuando él decidió ser íntegro y lo metieron en la cárcel. Y estaba en la cárcel. Y llegaron otros dos a la cárcel que caminaban con Faraón, el copero y el panadero del Faraón. Y él les adivinó, les dio la interpretación de un sueño que habían tenido. Y los sueños se cumplieron. Y él dijo, estos me van a ayudar a salir de la cárcel. Pero ellos se olvidaron de José. Y muchas veces las personas que caminan en integridad parecen haber sido dejadas en el olvido. Parece que no van a lograrlo. Y entonces, el peor día de la vida de José, cuando él siendo olvidado, de pronto Dios cambia sus circunstancias. Y Faraón tiene un sueño y Dios pone en boca del copero decir, hay un hombre en la cárcel que tiene la capacidad de interpretar tu sueño. Y ese día, en el peor día de su vida, en la cárcel, como esclavo, sin derechos, Dios lo levanta a la posición más alta en el reino de Egipto. Porque la adversidad es el trampolín, es la escalera
que Dios usa para llevarte al lugar donde Dios te quiere posicionar. Y si tú miras los problemas, y si tú caminas con Dios en integridad, Dios levantará y hará que el peor problema en tu vida sea lo que te promueve al siguiente nivel. Dígale que está a su lado, tus peores problemas, Dios los usará para llevarte a un nuevo nivel de fe y de confianza, de victoria. Si esta mujer, pillada en adulterio, tuvo el peor día de su vida y Dios lo transformó en la mejor oportunidad para su alma, donde no solo recibió perdón, sino una nueva oportunidad de vida. Y si este hombre que fue esclavizado y vendido por su propia familia, por caminar limpia y justamente, Dios cambió sus circunstancias en un solo día, así será tu día. Porque el Señor ha dicho que aunque caminemos por el fuego, aunque pasemos por las aguas, no nos anegarán, no nos quemarán. Los 3 muchachos que estaban en el imperio babilónico, que fueron lanzados al horno de fuego, dijeron: este es el peor día para nuestras vidas, y los lanzaron. Pero cuando cayeron en el fuego, sus ligaduras se rompieron y Dios caminó con ellos y Dios los levantó para decir: hay un Dios en los cielos que vela por sus hijos, porque todo lo que viene en nuestras vidas nos ayuda bien. Cuando caminamos con Él y nos acercamos a Él, cuando seguimos su propósito, el Señor cambiará la peor de nuestras circunstancias en la mejor de nuestras bendiciones. Y esto es lo que Dios va a hacer contigo, porque es el Señor que lo ha dicho para nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás y empieza a decirle: Señor, no más. Yo no quiero vivir más en la agonía del fracaso de mi pasado. El Señor dijo: no te acuerdes de las cosas antiguas. No te acuerdes, porque yo borro por amor de mi nombre tus rebeliones. El peor de tus pecados, el que te atormenta, es el pecado que el Señor ya perdonó y quiere levantarte y darte un nuevo propósito de vida y usarte a ti en medio de tus circunstancias. Cuando venga la adversidad porque estás caminando con Jesús y venga oposición, tal vez te despidan del trabajo, tal vez vengan personas a oponerse a tu fe, tal vez es en tu propia casa donde te están golpeando sistemáticamente. Quiero que sepas que allí está tu esperanza, porque el valle de los problemas es el valle de la esperanza. Y el Señor hará que la peor de las circunstancias sea cambiada en la mejor de nuestras oportunidades. Porque Jesús vino a decirnos a nosotros que nuestro destino no está en manos del pecado. Él pagó con su sangre por tus pecados. Él vino a decirte que tus errores morales no te destruirán. Si tú te acercas a Jesús, recibes su perdón, te arrepientes y caminas con Él. Él vino a decirte que aunque haya personas que te están atacando en este momento, y tal vez sea porque tú eres excelente o porque estás con integridad diciendo no a las cosas malas, y te están dejando de lado eso mismo que están haciendo contra ti, será usado por el Señor para levantarte a tu siguiente nivel de liderazgo, para llevarte a un nuevo nivel, para promocionarte. Ese será el trampolín de tu oportunidad. No tengas temor cuando el enemigo viene a tu vida y tú tratas de defenderte. Deja que el Señor lo haga. Tú mantente íntegro, mantente fiel, mantente en amor a Él, porque a los que aman a Dios todo les ayuda bien, para que el peor día de tu vida sea el día de tu salvación. Porque Jesús hará que en medio de las tinieblas resplandezca tu luz. Ha venido circunstancias sobre tu vida, han venido problemas. Algunos fueron por culpa tuya, son las consecuencias de tus errores. Pero tú estás en Cristo, dile: Señor, nadie estorbará lo que tú estás haciendo en mi vida. Dígaselo: nadie estorbará, ni siquiera el pecado, ni mis errores podrán estorbar el propósito que tienes con mi vida. Y seguro que estás ahora en medio de una circunstancia adversa. Gente tal vez está contra ti, tal vez es tu propia familia, tal vez estás viendo a tus hijos envueltos en problemas. Este es el día
en que el Señor cambiará esas circunstancias y hará que eso sea para bien. A través de los años he visto personas, he visto circunstancias en mi propia vida, cometiendo errores dolorosos, pero se acercaron a Jesús y al acercarse al Señor, Dios cambió las peores consecuencias en las mejores bendiciones. He visto matrimonios que fueron dañados por el adulterio y volverse personas fieles, íntegras, porque fueron a Jesús y se arrepintieron. Y sus hogares hoy son hogares sólidos. El amor es más grande. La división terminó. El corazón fue unido porque juntos buscaron al Señor. He visto personas que cayeron en quiebra y Dios utilizó eso para llevarles a Jesús. Hoy en día Dios está solidificando sus finanzas y están creciendo porque Dios cambiará la peor de los problemas, de las maldiciones, en la mejor de tus bendiciones. Gracias, Señor. Padre, yo renuncio, dígale ahí, a ver los problemas como lo peor en mi vida. Y hoy declaro sobre esta circunstancia, y usted sabe cuál es, yo declaro que todo me ayuda a bien, que esto colaborará para llevarme al siguiente nivel, que este problema que tengo en mi familia me llevará a un nuevo nivel de amor por ti, a cumplir el propósito por el cual me creaste. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, que no estaré estancado más en esta circunstancia, sino que esto me levanta. Ahora veo personas que han estado enfermas, pero el Señor está diciendo: se acabó el tiempo de tu enfermedad, es el tiempo de tu sanidad y es el tiempo de ir a un nuevo nivel. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Trae salvación, Señor. Y yo te pido, porque tú eres la puerta de mi esperanza. Y en el valle de los problemas, en el valle de lágrimas, con tu presencia será cambiado en fuente. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Cuando atraviesen el valle de lágrimas, lo cambiarán en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irás de poder en poder, dice el Señor, y verás a Dios en Sion. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre.